Gracias, Presidenta. Con su permiso, honorable Asamblea. Hace unos momentos he presentado ante las oficinas de la Presidencia del Congreso, como lo establece el reglamento interior, una iniciativa que a mí me parece singular y creo que va a extrañar a varios, principalmente aquellos vinculados al mundo de la información y de la enseñanza. Es un tema que tiene que ver con los mitos y la historia de la entidad, del que desde luego es responsable también el Congreso del Estado. ¿De qué se trata? Se trata de la honra de nuestros héroes. ¿Cómo se honra a nuestros héroes? Bueno, ustedes saben, las civilizaciones antiguas, los hititas, los egipcios, los hindús, los romanos, los griegos, los chinos, en América los toltecas, los olmecas, los mexicas, los chibchas, los incas, etcétera, atribuían a sus héroes cualidades extraordinarias que generalmente los vinculaba en el terreno de la divinidad. Y poco separaba la religión de la mitología. Y por eso en cada pueblo ustedes van a encontrar que hay una mitología particular de esos pueblos precisamente. ¿Cómo los honramos ahora? De una manera muy sencilla. Le ponemos nombres a las calles, les ponemos nombres a los edificios públicos, a las plazas, los festejamos cívicamente, hay una fecha, un calendario para celebrarlos. Lo hacemos de una manera ahora más objetiva. Y es el caso que hace unos meses, esta misma legislatura, mediante un decreto aquí aprobado por todos nosotros, se autorizó la inscripción en el muro de honor de 6 personajes distinguidos y luego de uno más. Ustedes los habrán de recordar y si no, pues ahí están en el muro. Los aprobamos porque pensamos que estos personajes le prestaron un servicio muy importante a nuestra entidad, ya sea por medio de su vida, ya sea por medio de sus obras. Nosotros así lo reconocimos. Pero en 1984, este Congreso, otra legislatura, también aprobó un decreto en el que se aprobaba la inscripción en este muro de doña Josefina García Bravo, entre otros. Josefina García Bravo. Ahí está. Sin embargo, fue aprobado, yo creo que con premura, porque se festejaba entonces el 160 aniversario de la independencia de Chiapas. Venía el presidente de la República y oficiosos, los diputados de entonces, rápido aprobaron el decreto, no estudiaron e inscribieron esos nombres
que ustedes pueden observar. Pero luego, la historia demostró que, a través de la investigación de historiadores y cronistas, doña Josefina García Bravo no existe. Habrán ustedes de recordar que el 28 de agosto de 1821 se discutió el tema de la independencia en Chiapas por primera vez. 1821. No estamos hablando de 1810, ni ningún preludio. 1821. Y bueno, ¿dónde se discutió? Se discutió en el ayuntamiento de Comitán. Por eso se dice que Comitán es la cuna de la independencia. ¿Encabezados por quién? Bueno, no era miembro del ayuntamiento, pero por su actitud los encabezaba Matías de Córdoba y Ordóñez. Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, que era entonces cura del pueblo de Comitán. Y ahí se dice que tuvo una intervención Josefina García Bravo. Tuvo una intervención. Si ustedes me lo permiten, aquí hay un libro que se los voy a recomendar. Se llama Chiapas en la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. Es una compilación de Marco Antonio Orozco Suar. Se lo recomiendo, no recibo ninguna comisión, pero se lo recomiendo. Hay aquí un artículo en la página 58 de este libro de Alejandro Sánchez Flores, que habla del tema y que tiene una bibliografía amplísima que ustedes pueden consultar para conocer a detalle el caso. En esta reflexión que hace Alejandro Sánchez Flores, trae a cuento al autor que mencionó por primera vez a Josefina García de la siguiente manera. Voy a explicar, pero antes daré lectura a lo que dice. Estando reunidos, dice, en la iglesia de San Sebastián, los terratenientes y linajudos, mejor hallados con el régimen colonial que el pueblo pobre, opinaron por guardar más prudencia. Al cabo, nadie estaba invitando tamañamente a empresa tan arriesgada, y eso de acometerla sin armas ni municiones era algo que tocaba en lo desjuiciado. ¿No sería mejor esperar el triunfo de Iturbide? En ese punto, doña Josefa Manuela García, ojo, se puso en pie para decir: si usted, padre Córdoba, nos autoriza, haremos las mujeres un trato con los caballeros, que ellos se queden cuidando las casas y los niños, y nosotras iremos a la frontera si Guatemala no nos secunda, porque pertenecía Comitán, como Chiapas, la provincia de Chiapas, a la capitanía de Guatemala. Ustedes acaban de escuchar algo que expresa un gran valor, un gran arrojo, y bueno, pues digno de una gran mujer o de un gran hombre, pero es el caso que hay consideraciones que pues señalan que no pudo haberse dado esta participación. Voy a explicar. Ahora, yo creo que sí sería posible, están todas las mujeres empoderadas. Miren la mesa directiva. Efectivamente, Carlitos. Sí. Pero, ¿qué podemos argumentar
o qué argumentan los historiadores para indicar que el personaje es solamente mítico? El nombre. El primer autor que señala, que habla de Josefina García Bravo es don Flavio Guillén, en 1920. En unos artículos que él escribió en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, no aquí, en un diario de esa ciudad, él mencionó a Josefa Manuela García. Chequen el nombre. Josefa Manuela García, no Josefina García Bravo. Josefa Manuela García. ¿Por qué hizo esto? Dicen los historiadores que trató don Flavio Guillén, ante la falta de actividad, no solo de las mujeres, sino de los varones en la independencia en Chiapas, de hacer un paralelismo entre el movimiento nacional y Chiapas. Y entonces crearon este personaje con el nombre de Josefa, aludiendo a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que ella sí existió. Luego, el segundo autor que lo menciona es don Prudencio Moscoso, en su libro México y Chiapas, que pueden consultarlo, y él la menciona ya como Josefina. Suprime el nombre de Manuela y agrega el apellido Bravo. ¿Por qué lo hizo? También dicen los historiadores, esto es un supuesto, lamentablemente ya falleció don Prudencio, un hombre muy culto, que lo hizo porque él quiso separarse de ese paralelismo establecido por don Flavio Guillén, pero siguió con el personaje. Y siguieron citando lo que Flavio Guillén citó, y ahora una serie de intelectuales, estudiosos, mencionan el tema sin investigar y han ido cambiando lo que don Flavio Guillén dice que dijo Josefa Manuela García. Entonces tenemos ahí ya un dato de inconsistencia en el nombre de Josefina García Bravo. Inconsistencia en el nombre. Y todavía hay un busto en la ciudad de Comitán, creo que está en la plaza de San Sebastián, en el parque de San Sebastián. Y ahí se dice la inscripción, esto para replay: Josefina García, no Josefina García Bravo. Heroína comiteca de la Independencia de Chiapas, agosto 28 de 1821-1971. 150 aniversario, H. Ayuntamiento, 1971-1973. Busto donado por el C. Profesor Edgar Robledo Santiago. Lo donó el profesor Edgar Robledo Santiago. En sus lecturas chiapanecas ustedes pueden encontrar el detalle precisamente de el tema de Josefina, pero nada agrega. Y todavía se obsequió un busto de una mujer inexistente. ¿Por qué? Bueno, por todas estas premuras. A alguien se le ocurrió, mediante una fotografía de una persona probablemente apellidada, dicen los historiadores, García, pero que no era, por supuesto, Josefina ni Josefa. Y con esa fotografía hicieron el busto. Se puede demostrar porque la vestimenta no corresponde de esa época con la del busto. Pero todavía más, las circunstancias. Entonces, fíjense bien, no hay ningún dato de Josefina García Bravo. Ni está registrado su nacimiento, ni está registrado su defunción, ni hay ningún otro dato registrado. Eso ya está comprobado. No hay. Hay quien presume que nació en Chilpancingo. No hay. ¿Por qué? Porque no existía el registro civil entonces, acuérdense, 1821. Benito Juárez luchó para separar el registro civil
de la iglesia. Entonces, ¿dónde estaban los registros? Pues estaban registros eclesiásticos, en la iglesia. Llevaba un registro de los nacimientos. Ya se investigó ahí, no hay ningún dato de doña Josefina. Y hay un historiador que se llama Mario Vázquez Olivera, de la UNAM, que dice que en Chiapas no pudo existir un personaje de ese tamaño porque no había condiciones para que existieran. Si de por sí era difícil que existiera un personaje a nivel nacional, mucho menos en Chiapas. Mucho menos en Chiapas. ¿Por qué? En ese entonces no se le permitía, fíjense bien, a las mujeres ni siquiera asistir con el carácter de oyente a la sala de cabildos. O sea, fue, yo creo que imposible que hubiera existido este pasaje romántico de nuestra historia. Todavía más, se dice que la señora Josefa Manuela era muy allegada a Fray Matías de Córdoba, pero Fray Matías de Córdoba nunca la menciona en ninguno de sus escritos y ningún otro historiador la menciona. O sea, no tiene existencia. Le pido, Presidenta, que me permita concluir. Adelante, concluya, diputado. Y bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Pues lo que estoy proponiendo es que desmitifiquemos la historia y que dignifiquemos el Congreso. Lo hagamos nosotros. Nosotros somos responsables de lo que aquí sucede. Y si no nos responsabilizamos de lo que hicieron otros legisladores, bueno, pues seguiremos en lo mismo de siempre, inventando historias que no se corresponden con la nuestra. No importa, pues no tuvimos participación en la independencia, fue porque las condiciones así lo permitieron, no porque fuéramos gente sin valor, nuestros antepasados. No. El único registro en la independencia de la participación en un movimiento es en la batalla de la Chincúa en Tonalá, que fue el 19 de abril de 1913. De ahí no ha habido nada. Y ahí participaron los tonaltecos, 100 tonaltecos, pero en contra de la revolución, no a favor de ella. Pero bueno, esa es la historia. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces yo propongo que desmitifiquemos. A propósito de lo que ha propuesto Carlitos, pues de una vez aprovechemos, y lo que estoy proponiendo yo es que retiremos el nombre de Josefina García Bravo del Muro de Honor. Le demos honor al Muro de Honor. Lo retiremos. Yo los invito a que estudien lo que estoy proponiendo. No es decir que puede extrañar a alguien. Sí, le puede extrañar. Pero no es una cuestión desafortunada lo que estoy proponiendo, ni fuera de lugar. Precisamente en ese artículo van a ver ustedes que hace Alejandro Sánchez Flores un llamado para que se rectifique esa decisión del entonces Congreso del Estado en 1984. Y si lo hacemos, yo creo que después, obviamente, del estudio que ustedes hagan, un estudio consensuado, si lo hacemos después, yo creo que vamos a tener en su justa dimensión el reconocimiento del pueblo. Nosotros, como legisladores, ya concluyo, Presidente. Miren, tenemos responsabilidad de esos nombres que están ahí, de esos personajes. Rosario Castellanos, Zenó Cancino, Juan Sabines, Salomón González Blanco, Edgar Rolo Santiago, Samuel Ruiz y Manuel Velasco Suárez. Nos va a juzgar la historia y nos van a juzgar los próximos legisladores y sabremos si tuvimos razón o no. Pero lo que sí es cierto es que estos personajes fueron de carne y hueso. Josefina es diferente. No existió. ¿Qué pasó, diputada? Presidenta. Me refiero a García Bravo. Entonces... Tiempo, diputado, le pido sí, concluir. ya concluyo.
Entonces, mi llamado es que hagamos una reflexión, los invito, y a que, pues en la presidenta se turne mi iniciativa a la comisión correspondiente, se estudie consensudamente, obviamente se pase a lectura y se turne a la comisión correspondiente, se estudie consensudamente y se dictamine. Bueno, Si no tengo razón, bueno, pues que sea responsabilidad ahí de los diputados de la comisión. Muchísimas gracias, es cuanto.